Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy les traemos la segunda parte de nuestra serie La Glaciación. Continuaremos con el programa grabado el 25 de octubre de 2009, llamado It's Rainmaking Time, donde la anfitriona Kim Greenhouse trae al investigador Bob Felix, el meteorólogo John Dalio y el climatólogo Dr. Tim Ball. Como dijimos en la parte 1, Bob Felix investigó por gran parte de su vida la ciclicidad de las glaciaciones o eras de hielo. Vale recalcar que Bob falleció en enero de este año. La dinámica del programa es que los señores Joe Dalio y Tim Ball dan su aporte a cómo va presentando el señor Bob Felix. Para esta segunda parte hay dos temas que sabemos son controversiales por sí mismos. Uno es la existencia de lo que han llamado satélites y la otra es la forma de la Tierra. Con nuestra investigación de los satélites tendemos a concluir que la manera como nos dicen que son no existe. Muchas de las investigaciones apuntan a que las señales de radio o señales magnéticas son rebotadas en la ionosfera. En 2018 publicamos un video de la operación Fishbowl, donde básicamente el gobierno de los Estados Unidos hace experimentación en la ionosfera con explosiones y luego lo comprueban haciendo pruebas de telecomunicaciones para ver cuánto influenciaban o cargaban la ionosfera estas explosiones. Todo esto estaba tomando lugar justamente en los años del supuesto advenimiento de los primeros satélites. Qué coincidencia, ¿no? Con esto en mente pondremos un pequeño segmento de nuestro video de 2018, donde en el doblaje se presenta a un ingeniero que trabajó para una de esas compañías de fabricación de satélites. Según la fuente del video original, no se puede comprobar qué tan auténtico sea la persona, pero que lo que propone es muy plausible. Acá el pequeño segmento. Soy un denunciante que trabajó como ingeniero de suministro de energía para dos de las principales compañías que afirmaban construir satélites. Tengo que ocultar la identidad de mi voz por protección, pero soy real. Por 15 años estuve convencido que de hecho diseñaba paquetes electrónicos a lo que llamamos cajas negras, que son satélites a bordo. Diseñé la marca para el convertidor de energía 271, que convierte la energía del panel solar y la regula para que pueda ser usada como fuente de energía de los paquetes electrónicos a bordo de los satélites de GPS fase 5. También se me dijo que estaba diseñando convertidores de energía para los satélites Motorola Iridio clase 9A. Luego en 2006 trabajé para una compañía en Las Vegas diseñando los dispositivos electrónicos para las pequeñas bombas militares avanzadas llamadas JDAM, que son guiadas por GPS. Puedes buscarlo en Google si quieres saber más. Empecé a sospechar que había algo dudoso acerca de cada compañía para la que trabajé cuando el 17 de septiembre de 2007 fui llamado por aparte por un ingeniero que trabaja para la Fuerza Aérea y que era ingeniero supervisor para el contrato. Él continuaba hablando del ojo que todo lo ve. Creo que él vio mi preocupación y dijo, pronto entenderás. Se puso de pie y se marchó. Los billones apropiados para un programa caro como GPS va de la mano para perpetuar la más grande de las farsas en el mundo entero por aquellos en el poder. Eso fue hace mucho tiempo para mí y he vivido una mentira desde entonces con cada proyecto en el que he trabajado, incluyendo el lidiar con todo el problema de construir fuentes de alimentación para satélites que ni siquiera existen. Lo que sí sé es que el darme cuenta que GPS no viene en satélites y que realmente no hay satélites, después de vivir esa vida por muchos años y tener que decir a todos los subcontratistas la mentira para mantener a los ingenieros en la oscuridad. Cuando el encubrimiento del espacio es amenazado, se detienen todas las paradas para prevenir que la información sea filtrada, ya que es la mentira más grande que el gobierno ha hecho. Hay muchos tipos de explicaciones de satélites. Algunas personas podrían sugerir que son globos aerostáticos similares a los globos meteorológicos o aviones, mientras algunos dicen que incluso existen y que flotan encima de la Tierra. Incluso hay otros que afirman que no existen del todo y que obtenemos todas las señales de satélites desde el suelo. Los discos de enlace de satélite son reales. El enlace ascendente transmite hacia el cielo y el enlace descendente recibe una señal, y esa señal de hecho viene del cielo y no del suelo. Cualquier técnico electrónico puede decirte por qué un disco tendría que recoger una señal del cielo debido a la forma de cómo están hechos y que tiene que estar alineados hacia una ubicación exacta en el cielo. Así que si no hay satélites, ¿de dónde viene la señal? ¿De un globo? Todos para este momento deberían saber que los globos son empujados por el viento. Las antenas de satélite que son usadas para satélites geoestacionarios no se mueven. ¿Podrías imaginarte la pesadilla de hacer la ilusión de satélites al poner un globo tras globo para mantener uno al menos enfrente de todos los otros discos de satélites? Ya que supuestamente hay muchos satélites en órbitas geoestacionarias, la pesadilla sería aún peor. Otro problema es que los globos suficientemente grandes para cargar un transmisor serían como globos meteorológicos, los cuales a menudo pueden ser vistos desde la Tierra, especialmente cuando el Sol está en un ángulo bajo en el cielo y lo ilumina. Todos estos globos serían vistos por cualquier persona y también tendrían que venir abajo en algún lugar. No, los satélites no son globos, tampoco los aviones. Después de cubrir lo de los satélites, la pregunta que queda es, si no existen de la manera que lo cuentan, ¿cómo es que obtienen las agencias del clima data o datos
de temperaturas de toda la Tierra en tiempo real. En el programa los científicos ahondarán cómo de torres o estaciones del clima en Tierra supuestamente se cambió a un sistema satelital entre comillas en los 70s y cómo ha habido discrepancias en los datos a causa de eso, lo cual es muy sospechoso. El otro punto que queríamos aclarar antes del programa es la forma de la Tierra. Desafortunadamente, como pasa siempre, el modelo heliocéntrico de la Tierra esfera, que da vueltitas alrededor del Sol, ha sido lo que ha adoctrinado y programado a la comunidad científica. Esto fuerza que buenas teorías tengan que caber en ese paradigma heliocéntrico y por ende queden estancadas por lo mismo. Como vemos en la pantalla, los ciclos de Milankovitch se describen como orbitales en un modelo heliocéntrico. Te hablarán de inclinación de la Tierra, de variación de la posición del polo, de un movimiento muy similar al de un trompo. En la comunidad científica se ha propuesto esta teoría para explicar las oscilaciones entre periodos de calentamiento a eras de hielo. De hecho, se usan los términos de reversión o inversión de polos, y que cuando esto suceda es cuando la Tierra pasa por una era de hielo. Ahora, este paradigma de una esfera terrestre sigue perdiendo fuerza para explicar los fenómenos que vemos. Por esa razón queremos presentarles otro punto de vista, otra alternativa que nos podría ayudar a entender más allá dónde los ciclos de Milankovitch se estancan. Por ahora empezaremos con el concepto de precesión de equinoccios, que se mencionará muchísimo en el programa. Usaremos el software Stellarium para ilustrar esta descripción. El equinoccio de primavera del hemisferio norte y el equinoccio de otoño del hemisferio sur se da por ahí del 20 de marzo. Pese a que la astrología provee diferentes interpretaciones, todos hablan de eras astrológicas. Hay una interpretación sideral de ellas, es decir, en qué constelación está el Sol cuando sale en un equinoccio. Eso nos diría la era astrológica donde estamos. Actualmente estaríamos en Piscis, como lo vemos en pantalla. Estamos muy claros que se ha dicho que ya estamos en Acuario, pero no entraremos en esos debates de interpretación. Simplemente nos basaremos en la constelación para explicar este concepto. Con Stellarium hemos calculado que el Sol empezó en Piscis hace unos 2100 años, viniendo de la era de Aries. Ahora, según los cálculos de Stellarium, dentro de unos 600 años tendríamos el cambio a la era de Acuario. Como pueden ver, tenemos un plano estacionario, sin embargo son las estrellas las que se mueven, y después de muchos años el Sol está en diferente posición o constelación, y se mantendrá en ella hasta que cruce a la siguiente. De ahí que nuestra conjetura sería que toda la teoría de Milankovitch se puede transferir del terreno al cielo, y quizá podríamos tener más pistas de cómo interpretar el tiempo. Aclaramos que Stellarium es un software que se basa exclusivamente en los ciclos de las estrellas y los planetas, dando por sentado que siempre estaremos en un plano local estacionario y las estrellas son las que se mueven esféricamente. De hecho, los astrónomos hace 400 años, específicamente cuando tuvimos el silencio astronómico, proponían teorías interesantes, como por ejemplo la esfera armilar, donde es básicamente una esfera celestial o estelar con diferentes niveles que era independiente de la Tierra misma. Ahora iremos al programa y después expandiremos más en lo que proponen los científicos, pero utilizando la herramienta de Stellarium y esperando encontrar más pistas. Así que vamos con el programa. Solo un comentario que quería hacer. Estamos hablando de la glaciación y Bob está trayendo a la mesa el hecho de que los glaciares están avanzando. Uno de los grandes errores que se ha cometido es que se asume que los glaciares solo tienen que ver con la temperatura. Y cuando hice mis clases de posgrado en clima, una de las primeras, especialmente la de cambios en el clima en general, las primeras conferencias que daba eran mostrando cómo una glaciación es causada por el enfriamiento de la Tierra. La segunda conferencia que di fue cómo probé la glaciación es causada por el calentamiento de la Tierra y por supuesto a lo que se refiere Bob es a qué tan rápido puedes entrar en la glaciación, pero los glaciares están formados por la nieve. Sí, la temperatura tiene algo que ver. No hay duda de eso en ciertos puntos. Pero si tenés más nevadas y si una cantidad suficiente sobrevive durante el deshielo del verano, entonces está en un ciclo de construcción de capas de nieve, que luego se convierte en glaciaciones. El error que se comete es que los glaciares se tratan simplemente de temperatura y se comete el mismo error con los anillos de los árboles. ¿Qué es un anillo de árbol? Anillos de árboles. Se empezó cortando a través de un árbol y tenés estos anillos concéntricos. Cada anillo supuestamente representa un año de crecimiento. Originalmente comenzó como dendrocronología. Dendro significa árbol en griego, cronología es tiempo, y así usar los anillos de los árboles para determinar el tiempo. Pero comenzó en la Universidad de Arizona, con personas como Fritz, y nuevamente vi cómo evolucionaba todo el desarrollo de la dendroclimatología,
donde se dieron cuenta de que el ancho de cada anillo era un indicador de los patrones climáticos, pero nuevamente se asumió principalmente la temperatura y la temperatura a partir de ahí, donde podrías reconstruir las temperaturas del pasado. Así que se convirtió en uno de los indicadores del cambio climático pasado. Y es lamentable. Se ha usado mucho en lo que se llama el palo de hockey, porque una de las dificultades que tenemos, Kim, es que básicamente tenemos tres periodos de estudio climático. Uno es el que se llama periodo secular o instrumental, que todos asumen que nos da un registro muy detallado y preciso, y eso tampoco es cierto. Luego tenés el histórico, que son los registros y observaciones humanas, etc. Y eso generalmente cubre unos 3000 años, y luego te adentras a lo biológico y geológico. Una de las ventajas de los anillos de los árboles, por supuesto, es que los árboles están creciendo ahora, pero también estaban creciendo antes de que tuviéramos instrumentos. Trabajé con gente como Peter Scott en Churchill y Joel Geo, y yo había reproducido registros de temperatura para Churchill que se remontan a 200 años. Bueno, entonces pudieron tomar esos registros de temperatura, compararlos con los anillos de los árboles que tenían y luego presumiblemente podían vincularlos. Y por supuesto eso también es parte de la dificultad. Quiero decir, estamos hablando de los mecanismos del clima, pero lo que realmente falta también son buenos datos de registros detallados. Y una de las cosas que ha sucedido, y lo vi en mi carrera, y grité acerca de eso, pero no llegué a ninguna parte, tenemos menos estaciones meteorológicas en el mundo ahora de las que teníamos en 1960. Mientras estás en eso, quiero hacer una pausa, quiero traer a John Dalio. En nuestra conversación inicial me estabas compartiendo, y quiero asegurarme de que estoy articulando esto correctamente, que hay una organización que echó un vistazo a las 1221 estaciones que básicamente no estaban actualizadas, que no eran precisas, que eran los datos primarios de algunos de los fundamentos de lo que se consideró calentamiento global. Déjame asegurarme de que lo articules correctamente. Bueno, estas estaciones están en los Estados Unidos, solo aunque hay algunos indicios de que existen problemas similares a nivel internacional, y fue descubierto primero por un profesor de la Universidad de Colorado, Roger Pielke, quien hizo un estudio de las estaciones climáticas en el este de Colorado, y se sorprendió mucho al descubrir que la mayoría de ellas no estaban ubicadas correctamente, no estaban ubicadas con los requerimientos establecidos por los servicios meteorológicos nacionales, muchos de los cuales estaban en una superficie cubierta de hierba a 100 pies de distancia del edificio o árboles más cercanos, abierta a la ventilación, que muchos de estos estaban al lado de edificios o en concreto o en azoteas al lado de aires acondicionados. Así que publicó sobre eso, y eso hizo que Anthony Watts, que era un meteorólogo en California, se interesara en analizar el problema. Fue a ver algunas estaciones en California y descubrió que ese era el caso. Decidió iniciar una red de voluntarios de meteorólogos, climatólogos y otros científicos interesados en el tema para ir a investigar las 1221 estaciones, para tomar fotografías desde todas las direcciones, utilizar la fotografía satelital para mirar desde arriba y documentar el avistamiento de estas estaciones. Y se sorprendieron al encontrar muchas en concreto en carreteras, en estacionamientos, en azoteas, al lado de aires acondicionados, en plantas de tratamiento de desechos. Y de hecho, de las 1221 estaciones que se han revelado actualmente, se revisó alrededor de 1000, y el 90% de ellas, según los propios criterios del gobierno, se encontraron con que eran pobres o con muy poca visión. Y en todos los casos, el avistamiento favorece un sesgo cálido, prácticamente en todos los casos, de más de 1 grado centígrado, para decir 2 grados Fahrenheit. Entonces, eso es ciertamente un contaminante para esos datos, pero ese es solo uno. Tig mencionó la gran deserción de estaciones a nivel mundial, que tuvo lugar alrededor de 1990. En las décadas de 1960 y 70 teníamos cerca de 6000 estaciones informando. Después de 1990 se redujo a menos de 2000. De hecho, en el último año, en la mayoría de los meses, nuestros centros de datos están utilizando alrededor de 1000 estaciones. Así que el 80% de las estaciones mundiales no se utilizan. ¿Por qué? Bueno, algunas de ellas se abandonaron con la caída de la Unión Soviética, probablemente debido a la incapacidad de continuar apoyándolas financieramente. Pero parece que en muchos casos son nuestros gobiernos y nuestros centros de datos los que no buscan los datos. En Canadá, por ejemplo, tenemos muy pocas estaciones en las bases de datos globales.
También tenemos grandes agujeros en Brasil y falta mayor parte de África, grandes agujeros en Australia, en la ex Unión Soviética, Groenlandia. ¿Por qué dependeríamos hoy de estas estaciones separadas? ¿Por qué no podemos simplemente hacer todo por satélite y observar el tiempo real o el clima vía satélite y obtener nuestra información? Tenemos satélite, detección de microondas de la atmósfera y la atmósfera interior desde 1979 y creemos que es más precisa que estas estaciones a nivel mundial, de las bases de datos de las estaciones, además de las estaciones que desaparecieron como muchas de las otras estaciones. Se multiplicó por 10 el número de entradas de datos o meses faltantes, así que cerraremos esos datos. Pero tenemos buenos datos satelitales que se remontan a 1979, pero debido a que no se remontan a la década de 1880, nuestros gobiernos no los utilizan cuando realizan sus análisis a largo plazo. Debería ser. Es una mejor fuente de datos que la base de datos de nuestra estación. Entonces, cuando recibimos noticias del clima, ¿de dónde salen? ¿Quién está rastreando el clima en diferentes partes del mundo? Bueno, ciertamente hay centros de datos que se encargan de evaluar mensualmente el estado de la atmósfera global y Estados Unidos. También NOAA, el Centro Nacional de Datos Climáticos en Nashville, hace una evaluación a fin de mes. Hay otro centro en Reino Unido, el Hadley Center, que el IPCC utiliza en sus análisis y que hace su propia evaluación de las temperaturas globales. La NASA hace lo suyo usando los datos de la NOAA. Ellos hacen un pequeño ajuste a esos datos y obtienen sus números. Está bastante cercano al de NOAA, pero básicamente lo obtenemos de todas estas fuentes primarias. Pero también se obtienen los datos de dos ubicaciones diferentes que rastrean los datos satelitales. Uno en la Universidad de Alabama, otro en California, que toma los datos satelitales y evalúa las temperaturas globales a partir de eso. Kim, ¿puedo intervenir aquí? Sí, luego quiero traer de vuelta a Robert. Una de las razones por las que cerraron algunas de las estaciones de campo, que son las que él estaba hablando, que son problemáticas, fue que pensaron que el satélite podría proporcionar todos los datos. Y hubo muchos problemas porque, en primer lugar, descubrieron que los satélites no podían ver a través de las nubes. No pudieron saber si estaba lloviendo o nevando, o incluso si había precipitaciones. Entonces fue, ya sabes, los satélites fueron vistos como la panacea y básicamente cerraron las estaciones antes de descubrir que el satélite no proporcionaba todos los datos que querían. Y como señaló Joe, el satélite ofrece una mejor cobertura en términos de temperatura, pero en realidad está reduciendo la temperatura a través de la atmósfera. Y nuevamente recuerdo cuando apareció la primera información satelital y mostraba temperaturas de la superficie del mar mucho más altas de lo que realmente obteníamos de los termómetros en el agua. Y luego descubrieron que no habían tenido en cuenta el hecho de que el satélite en realidad estaba midiendo esas partículas de polvo de las que hablamos antes de los volcanes, los aerosoles en la atmósfera, y luego tuvieron que ajustar eso. De nuevo, todo está en su infancia. Joe mencionó las diferentes agencias como el Hadley Center, etc. Bueno, cada una de ellas tiene su propia estimación de la temperatura promedio de la Tierra cada año, y muy a menudo varían considerablemente. Y decís, bueno, ¿cómo puede ser eso si todos usan las mismas estaciones meteorológicas? Bueno, no están usando las mismas estaciones meteorológicas, y no solo es eso, sino que las están ajustando por separado. Y recuerdo un año en el que la diferencia entre la estimación británica y estadounidense fue de medio grado centígrado. Bueno, los oyentes dirían que no parece mucho, pero si recordás que nos dijeron que la temperatura global había aumentado 0,6 grados centígrados en 130 años, y al parecer fue algo terrible, te da una idea de la inexactitud de todo el sistema de datos. Bob Félix, quería preguntarte si podrías explicarnos qué tiene que ver el campo magnético con la actividad del Sol en lo que respecta al clima aquí y el tiempo. Bueno, lo que veo con el campo magnético es que antes hablábamos del ciclo de Milankovitch y de cómo las edades de hielo van y vienen cada 23.000 años, con un latido menor cada 11.500 años. Y luego entramos en la precesión de los equinoccios, con lo que mencionó el Dr. Ball. Y todas estas cosas se unen, en mi opinión, con inversiones magnéticas, porque ya sabes, muchos libros de texto te dirán que la última inversión magnética ocurrió hace unos 780.000 años en la inversión Brunés-Matuyama.
Pero hay muchos más y depende de cómo los defina. Pero hay algo llamado excursión magnética, donde el polo norte magnético se mueve hacia el sur. Hay un momento en el pasado cuando las brújulas, en lugar de apuntar hacia el Ártico, habían apuntado hacia la Antártida. Y los científicos ahora se dan cuenta de que el campo magnético de la Tierra se ha invertido probablemente la mitad de la historia. Y la forma en que lo descubren, y lo voy a simplificar, pero la lava de los volcanes, cuando sale del suelo, no es magnética. Pero a medida que se enfría a través de lo que se llama temperatura Curie, adquiere el campo magnético del día. Entonces lo que los científicos pueden hacer, y de nuevo lo estoy simplificando, pero esencialmente pueden perforar un agujero en la lava antigua, pueden colocar una brújula ahí y ver qué camino estaba hacia el norte en ese momento. De modo que de esa manera la lava queda absolutamente registrada en las rocas en cuanto hacia dónde habrían apuntado las brújulas en cualquier momento de la historia. Entonces, lo que hemos descubierto son excursiones magnéticas, donde el polo norte se movió hacia el sur por un tiempo y luego retrocedió. Estos parecen ocurrir cada 11.500 años en sincronía con el ciclo de la edad de hielo. Hubo la inversión o excursión magnética de Gotemburgo, como quieran decirlo, desde hace 11.500 años. Fue entonces cuando los mamuts se extinguieron. Fue una gran extinción. En tu libro hablaste de cómo todavía están encontrando millones y millones de huesos congelados y millones de animales congelados todavía en nuestro tiempo. Explica eso que fue tan profundo en tus libros. Bueno, esto es de hace 11.500 años y de hace 23.000 años, pero algunas personas, ya sabes, siempre queremos culpar a los humanos y todavía tenemos personas que culpan a los humanos por haber matado a los mamuts. Y sin embargo, se estima que todavía puede haber los restos de 1 millón de mamuts. Todavía están encerrados en el hielo, ya sabes. Mientras el hielo se derrite en partes de Siberia, todavía estamos encontrando mamuts. Algunos de ellos todavía están de pie. Algunos de ellos con comida todavía en el estómago. La Academia Rusa de Científicos diseccionó uno de los mamuts. Encontraron, y esto fue hace 50 o 60 años, diseccionaron uno de esos mamuts y la carne todavía estaba roja oscura y parecía fresca como si hubiera sido congelada ayer. Se la dieron a sus perros y sus perros les encantó. Lo que esto significa es que donde vivía ese mamut estaba lo suficientemente cálido como para que los árboles crecieran, las plantas crecieran, que la comida creciera. Y luego de repente sucedió algo que enterró a ese mamut en la nieve. Lo llamo 9 pisos de nieve. Pero algo atrapó a ese mamut tan rápido que se congeló rápidamente con la comida todavía en la boca. Creo que eso proviene de tormentas de nieve gigantes que han atrapado a esos mamuts. Y es por eso que ahora me preocupo tanto por el hecho de que tenemos cada vez más humedad en el cielo, tenemos cada vez más tormentas gigantes. Ya lo hemos tenido aquí. Estamos a finales de 2009 en octubre, pero ya hemos tenido tormentas de nieve récord en los Estados Unidos, en Europa y en América del Sur. Quiero hablar del sol y su uso. Quiero ir a lo que parece que está tan lejos del concepto de una edad de hielo por unos minutos. Se estima que el Sol está a 93 millones de millas de distancia y sin embargo, la actividad desde el centro del Sol impacta nuestro campo magnético y nuestro clima. ¿Puedes explicarlo? Bueno, permítame retroceder un poco porque el Dr. Ball había mencionado lo de la precesión de los equinoccios. Así que déjame ver si puedo ilustrarlo. Nuestra Tierra gira, todos sabemos, cada 24 horas. Y la Tierra está inclinada, como mencionó el Dr. Ball, está inclinada a 23,5 grados. Bueno, si pudieses incrustar un palo a través de la Tierra, justo en nuestro eje de rotación, ese palo apuntaría ahora mismo hacia la estrella Polaris, hacia la estrella del norte. Pero no siempre apunta en esa dirección porque nuestro eje de rotación gira lentamente. Es como si fuera un trompo. Si alguna vez has hecho girar un trompo, te habrás dado cuenta de que el trompo nunca se levanta hacia arriba y hacia abajo. Siempre está inclinado y su eje de rotación siempre está girando. Lo mismo sucede con la Tierra. Ahora mismo su eje de rotación apunta hacia la estrella Polaris. Sin embargo, dentro de 11.500 años, ese eje de rotación apuntará hacia la estrella Vega. 11.500 años a partir de entonces volverá hacia la estrella Polaris nuevamente. Y las edades de hielo parecen ocurrir en sincronía con esa rotación. Se le llama precesión de los equinoccios. Ahora va a haber gente que diga que no, la precesión de los excelentes equinoccios tarda 25.580 años o lo que sea. Pero estoy hablando de que esto sucede en relación con el sistema solar porque el sistema solar también gira lentamente.
por lo que cuando se juntan esas dos cosas, el precesionario de la precesión de la parte de los equinoccios lleva 23.000 años. Lo que veo no sé por qué, pero mientras esto sucede, mientras hacemos esta rotación, la fuerza de nuestro campo magnético disminuye y disminuye, y luego, en un punto en el que llega a ser aproximadamente el 15% de su fuerza normal, de repente gira hacia adentro y hacia atrás. Bueno, la fuerza de nuestro campo magnético ha estado disminuyendo. La fuerza de nuestro campo magnético ha disminuido 2/3 en los últimos 2000 años desde la época de Cristo. Y la tasa de disminución está aumentando, por lo que me preocupa que estemos en la cúspide de una nueva inversión magnética. Dijiste en tu libro que nuestro campo magnético no se comprende muy bien. Oh, no, no se comprende. Quiero decir que en este momento los científicos están en total desacuerdo. Algunos piensan que la próxima inversión magnética podría ocurrir dentro de 10.000 años. Y aún en mi libro cito a otros que dicen que podría suceder en los próximos 200 años. Hay otros científicos que dicen que una inversión magnética tardaría miles de años en ocurrir. Y sin embargo, hay científicos en la Universidad de California que piensan que podría ocurrir en tan solo 30 días. Y lo basan nuevamente en la actividad volcánica. Mencioné cómo pueden determinar si ha habido una reversión al perforar núcleos en la lava. Bueno, en el monte Steens, en la parte central de Oregon, estos científicos de la Universidad de California, creo que fue uno de ellos Michael Prevost, no estoy seguro ahora, pero perforaron núcleos en el centro del campo de lava en el monte Steen en Oregon y luego perforaron núcleos en los bordes del campo de lava y descubrieron que sus brújulas apuntaban en diferentes direcciones, lo que significa que la inversión ocurrió durante la diferencia de tiempo para que el centro del flujo de lava se enfriara en oposición al borde del flujo de lava, lo que significa que puede haber ocurrido en tan solo 30 días. Así que todavía es una ciencia muy abierta. ¿Puedo intervenir con este tema, Kim? Lo que comenzamos a descubrir sobre las inversiones magnéticas fue en el desarrollo de otra teoría completa que fue muy controvertida y fue la deriva continental. La idea de que la superficie de la Tierra está formada por placas y se mueven como el material del manto subyacente. Y las bandas magnéticas que describe Bob fue una de las cosas que mostró que estas placas se separaron y a medida que se separaban, la lava subió y se enfrió. Y mientras cruzaban el océano Atlántico, se encontraron bandas magnéticas paralelas que en realidad eran como una grabadora de las inversiones. Una vez más, esto fue una gran controversia. Vine y Matthews en Cambridge salieron con esto en el 72 y hubo muchas objeciones. De hecho, todavía hay gente que no acepta la idea de la deriva continental. Pero el problema es nuevamente el mecanismo que induce el campo magnético terrestre. ¿Y el Sol de alguna forma no tiene una relación directa con el campo magnético de la Tierra? Con la Tierra, tener las líneas magnéticas en este momento que salen del polo sur y regresan al polo norte, y eso le llamamos normal. Y luego, por supuesto, hablamos de inversión como lo opuesto, pero originalmente se pensó que el campo magnético se creaba simplemente por la rotación de la Tierra. Pero el debate, y recuerdo haber ido a conferencias sobre esto, el debate fue si hay una reversión, y ese es el mecanismo, entonces la Tierra tiene que dejar de girar en una dirección y comenzar a girar en la dirección opuesta. Y por supuesto, no hay evidencia que lo respalde. La última teoría es que la Tierra es en realidad tres esferas separadas. Está el núcleo interno sólido, el núcleo externo líquido y luego el manto. Pero varía de muy sólida a muy líquida o relativamente líquida. Pero cada una de esas esferas gira a una velocidad diferente. Y la teoría ahora es que cada una de estas esferas crea su propio campo magnético que se complementa para crear, digamos, el patrón de campo magnético que tenemos ahora. Pero debido a que giran a diferentes velocidades, se cancelan entre sí y luego regresan con una inversión diferente, una inversión de polaridad. Pero esa es la teoría. Y Bob tiene toda la razón. El debate es sobre cuánto tardan en producirse estos cambios. Y es muy difícil porque en el registro geológico se estima que son alrededor de 1000 años, desde el comienzo del declive hasta el punto cero de lo que se llama fuerza gaussiana. Esa es la fuerza del campo magnético, para luego reconstruirse con la nueva reversión. Y como Bob insinuó, sabemos que hay extinciones muy extensas asociadas con estas reversiones, porque por supuesto, sin el campo magnético no estás protegido de gran parte de la radiación dañina del Sol y el espacio. Y nuevamente, todo esto es parte de la complejidad de comprender nuestra Tierra y nuestro mundo. Entonces, para que la gente salga y diga, oh, ya sabes, la ciencia está resuelta, o sabemos lo que está sucediendo, simplemente deja la mente completamente atónita si es que has estudiado esto. Después de escuchar las explicaciones de Bob Felix, John Dalio y el Dr. Timball,
Queda claro que han manipulado la data de las temperaturas, sea que haya o no instrumentos arriba que le llamen satélites o globos aerostáticos, o incluso una red de antenas que reboten señales en la ionosfera. La agenda fue centralizar la información del clima en una sola fuente de información, o en pocas, donde nos hagan creer que una temperatura que se reporta por institutos meteorológicos muy posiblemente no sea exacta. Tendría más sentido que cada país tuviera una estación de medición y con eso se saque un promedio mundial quizá. Sin embargo, pareciera que se han aprovechado de esto para forzar un supuesto calentamiento, ya que todo está centralizado. Nos sigue resonando su propuesta de la actividad volcánica como un ente importante a considerar, donde los volcanes bajo los océanos calentarían el agua y esto causaría precipitaciones, mientras que la actividad volcánica terrestre produciría aerosoles y alguna otra capa de sulfuro que enfriaría las precipitaciones y quizá produciendo nieve a causa de eso. Con respecto a Polaris versus Vega, creemos que estaríamos lidiando con un fenómeno de movimiento de estrellas. Según Stellarium, Polaris estaría en su punto más cerca del eje celestial de rotación en 2100. Como vemos en la animación, agregando aproximadamente 1000 años en cada paso, el eje celestial de rotación de estrellas se mantiene en el mismo lugar, pero las constelaciones son las que se mueven alrededor de él. Llegando un momento en que Vega se acerca al centro, pero eso será dentro de unos 12.000 años. La verdad pareciera mucho tiempo. Quizá la de Polaris podría ser una fecha de un gran evento a manera que se acerca al centro. ¿Será que la cosmología de los Vedas era una pista de tiempo y no espacio? Quizá cuando Polaris esté lo más cercano posible en el centro, aproximadamente en 2100, algo sucederá. Cabe aclarar que son nuestras conjeturas y jamás serán conclusiones finales, pero queríamos compartirlas. Para la parte 3, los invitados hablarán de manchas solares, cómo nació la narrativa del calentamiento global, cómo han culpado al CO2 y lo que realmente representa en la composición de la atmósfera. Pero por ahora sería todo y nos vemos en parte 3 o en el próximo video. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.